Gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Cuando llegué vi que varias caras que no conozco. Dije, no voy a decir que son caras nuevas porque tal vez la cara nueva sea la mía. Pero me da alegría ver gente que no sé si es la primera, segunda, tercera vez. Por lo menos pueden estar seguros de que no traigo nada pensando en ustedes porque muchos no los conozco. Ustedes saben, cuando preparo los mensajes para predicar, casi nunca pongo un título. No sé, casi nunca se me viene como un título inmediatamente. Y el pastor me preguntó, ¿cuál es el título de la predicación? Estuve rato pensando. Y tal vez el título que se me venía más fácil es Mi relación con Dios. Pero no vamos a hablar, digamos, de ese cliché que tenemos, de esa idea que siempre tenemos de mi relación con Dios. De hecho, vamos a hablar de cómo Dios se presenta a nosotros en la Biblia. Y Dios usa distintas relaciones humanas para mostrarnos cómo es nuestra relación con Él. Por eso, no sé si se fijaron, está en plural, relaciones con Dios. Posiblemente, si el tiempo lo permite, vamos a ver 4 tipos de relaciones humanas que Dios utiliza para comparar cómo nosotros nos relacionamos con Él, cómo Él se acerca a nosotros. Vamos a empezar con la relación que hay entre un señor y sus siervos. Cuando yo estaba preparando este mensaje, dije, bueno, este punto es el más difícil de explicar. Y es difícil de explicar porque nosotros no tenemos siervos. Otra vez, la idea de Dios usando estos ejemplos es que nosotros nos podamos poner en el lugar de Él y entender lo que Él espera de nosotros. La palabra Señor se usa ampliamente en el Antiguo Testamento. De hecho, Abraham se refería a Dios, además de por su nombre, usaba el término Señor. La palabra que usaba era Adonai. Pero Abraham, él también era un Señor. Aunque la palabra es distinta porque para los humanos, para las personas, los señores de esa época, se utilizaba la palabra Adón, sigue teniendo el mismo significado. Es alguien que tiene siervos. Ahora, ¿cómo eran los siervos de Abraham? ¿Qué significa siervo? Muchas veces cuando caemos en esta palabra decimos, bueno, somos siervos del Señor. Nos preguntamos, pero ¿qué significa ser un siervo del Señor? Pablo, cuando comienza sus cartas, por ejemplo, la carta a los romanos, dice que él es siervo de Jesucristo. Pablo es un siervo. ¿A qué se refería? Les voy a leer un pasaje que está en Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 22, que dice, porque en el Señor, el que fue llamado siendo esclavo, no dice siervo, dice libres en el Señor, asimismo el que fue llamando siendo libre, esclavo es de Cristo. Y saben, la palabra que aquí es traducida esclavo, es la misma palabra que es traducida todas las otras veces como siervo. Nos podemos preguntar, ¿por qué los traductores de la Biblia algunas veces en vez de decir Pablo esclavo de Cristo, dijeron Pablo siervo de Cristo? Bueno, yo creo que la principal razón es que a nadie le gusta ser llamado esclavo. Y ese tal vez es el gran problema que tenemos con esta relación de Dios hacia nosotros, como que Dios es el Señor y nosotros sus esclavos, que no nos gusta. De hecho, yo pensaba, ¿cómo le explicaríamos eso a alguien que no es creyente? Porque si yo salgo a evangelizar y digo, bueno, miren, el Señor los está llamando a que vengan a ser sus esclavos, no creo que vaya a tener mucha recepción. Porque cuando nosotros pensamos en el Señor, en Dios siendo dueño, siendo maestro, siendo Señor, y nosotros esclavos pensamos en que es un Dios tirano, un Dios abusivo, un Dios que nos creó para que nosotros hagamos lo que Él quiere y más nada. Entonces, me puse a buscar, bueno, vamos a ver cómo podemos explicar esto. Primero, tenemos que recordar cómo Dios llega a ser Señor de nosotros. Les voy a leer un pasaje que está en Juan, capítulo 8, versículo del 31 en adelante. Dice, decía Jesús a los judíos, si vosotros permaneciereis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, porque ellos eran descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿cómo dices tú seremos libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí, así que si el Hijo los libertare, verdaderamente seréis libres. Jesús le explicaba algo al pueblo de Israel, que ellos se consideraban libres, pero en verdad no lo eran. Así mismo debemos recordar nosotros de dónde venimos. Es que nosotros alguna vez fuimos libres. Si recordamos cuando Dios creó a Adán, podríamos decir, bueno, Adán fue libre, pero Adán tomó una decisión y se convirtió en esclavo. ¿De quién? Del pecado. Entonces resulta que nosotros nunca somos libres, siempre somos esclavos de alguien. Y antes éramos esclavos del pecado. Ahora, ¿qué hizo Dios con nuestra esclavitud? Podemos desear que Dios llegara y dijera, bueno, vamos a libertarlos de la esclavitud, del pecado, vamos a llegar tal vez como una película de acción, los sacamos de donde están y le decimos, bueno, ahora eres libre, puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Pero no fue así. Más bien fue, y volvamos otra vez al ejemplo del esclavo, el esclavo que está en un mercado para ser vendido. Así éramos nosotros. Éramos esclavos del pecado y no nos quedaba de otra que ser vendidos a otros señores que eran también pecado. Ahora, en ese mercado donde éramos vendidos, alguien nos compró. ¿Quién nos compró? Nos compró Dios mismo. ¿Y cómo nos compró Dios? Él pagó el precio de nuestro pecado. ¿Cuánto valía nuestro pecado? Nuestro pecado valía la vida de Jesús. O sea, de que vemos de que esta imagen del Dios tirano en verdad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no es un Dios que llega a apropiarse de nosotros y decir, bueno, ahora ustedes son míos, van a hacer lo que ellos quieran. Es un Dios que viendo nuestra necesidad dijo, yo los voy a rescatar. Pero siendo justo tenía que pagar el precio de nuestro pecado. Y siendo justo lo pagó. Dijo, bueno, no los voy a sacar. No voy a, después de haber dicho a Adán que por su pecado iba a morir, no voy a llegar un día y voy a decir, bueno, ¿sabes qué? No hagamos caso a eso, vamos a olvidarlo, vamos a hacer como si nada pasó, ahora son libres. No, él dijo, bueno, yo voy a pagar ese precio. Y el precio era la vida, así que él puso su vida, puso la vida de su hijo Jesús. Ahora, la promesa que Cristo nos da, o que les hacía mención a los hijos de Israel, dice, si ustedes vienen a mí, ustedes van a ser libres. Entonces decimos, bueno, Cristo pagó el precio de nuestro pecado, ahora nosotros somos libres. ¿Verdaderamente somos libres? Sí, del pecado, pero no somos libres de Dios. Y lo cantaban hace rato, y cuando yo los veía cantar, yo me preguntaba, ¿será que saben lo que están cantando? Ustedes lo decían, que ahora son libres, son esclavos por amor. Somos esclavos del Señor. Somos esclavos del Señor porque hemos entendido de que o somos esclavos de Él o somos esclavos del pecado. De hecho, podemos escoger, no es obligado. Alguien puede decir, bueno, yo no quiero ser esclavo de Dios. ¿Ok? Entonces van a ser esclavos del pecado. Pero siempre vamos a ser esclavos de uno o del otro. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, si yo decido conscientemente ser un esclavo del Señor, yo digo, bueno, yo entiendo que el Señor es, de verdad, me está ofreciendo la mejor opción, yo voy a ser un esclavo de Él. Entonces el Señor puede empezar a preguntarnos cosas. Él, en el libro de Malaquías, les preguntaba, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Es que debemos de temer a Dios. Job decía por allá, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es que debemos de temer al Señor. Cuando estaba preparando esto, yo decía, bueno, pero se está poniendo más difícil, porque además de que les voy a decir que tienen que ser esclavos, ahora tengo que decirles que tienen que temer al Señor. El problema otra vez, la gente cuando no conoce y llega y escucha estas cosas, dicen, bueno, ellos están ahí por miedo. Ellos van a la iglesia porque tienen miedo de ir al infierno. Ellos van y hacen todo lo que hacen porque tienen miedo de que Dios los castigue. Y muchas veces cuando hablamos del temor a Dios, pensamos en miedo. Pero no es eso a lo que se refiere. El temor del Señor viene de saber que tenemos que dar cuentas. Aquí tal vez podríamos usar el ejemplo del trabajo. Yo espero que ustedes no trabajen por miedo. Yo espero de que ustedes cuando estén en su trabajo no tengan miedo de su patrón. Pero sí de que tengan temor de que si hacen un mal trabajo, su patrón les va a reclamar. Así mismo pasa con nuestro Señor. Nuestro Señor nos da tareas que hacer, nos pide que hagamos cosas. Y si no las hacemos bien, debemos de tener el temor de que Él algún día nos va a pedir cuentas.
No se trata de miedo. Si lo hacemos por miedo es una muy mala justificación o muy mal motivo para servir a Dios. Y por lo general no dura mucho. Las personas que sirven al Señor por miedo de ir al infierno pueden durar tal vez algunos meses y luego después ya como que se les quita el temor y se olvida. O se les quita el miedo y se olvida. Pero si hemos entendido de que el Señor nos compró, que ahora Él es nuestro Señor y somos su siervo, entonces tenemos que aprender a servirle. Recordamos también que Jesús, aquí les voy a leer un pasaje que está en Lucas, versículo 17, capítulo 7, del versículo 7 en adelante, dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo o un esclavo, que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pásate, siéntate a la mesa? ¿No les dice más bien, prepara la mesa, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto es que come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado por Dios, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Vemos que Dios entonces espera que nosotros nos comportemos como sus siervos. Otra vez, el problema es que como nosotros no tenemos siervos, pensamos, bueno, yo puedo hacer lo que quiera. Imagínense que ustedes tuvieran siervos. Imagínense que ustedes hubiesen comprado un esclavo y lo mandan a hacer algo y el esclavo no lo hace. ¿Qué harían ustedes? Ese es el ejemplo donde Dios quiere que se pongan. ¿Qué espera Él de ustedes? Él espera de que ustedes sean sus siervos. ¿Por qué? Porque Él los compró. Y dos, porque los trata mejor que los otros señores. Y la invitación sigue estando allí. ¿Quieren estar bajo el señorío de Dios o bajo el señorío del pecado? Vamos a nuestro segundo ejemplo que Dios pone. El segundo ejemplo que Dios pone de relación, de cómo nosotros nos relacionamos con Él, es padre e hijo. Esa nos gusta más. Si la de siervo y esclavo nos parece como que nos desagrada, esta yo diría que es la más popular. Todos queremos ser hijos de Dios. A diferencia de la palabra Señor, que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, es la palabra Padre la que va a dominar en el Nuevo Testamento. Más que todo porque Jesús siempre se refería a Dios como su Padre. Ahora, no confundamos la persona de Dios Padre con el ejemplo de Padre, porque incluso Jesús muestra estos signos paternales de Dios hacia nosotros. Ahora, cuando Jesús se refería a Dios como su Padre, Él hacía algo que el término Señor y siervo no incluye o no representa bien, que es la semejanza. Nosotros esperamos siempre que entre un padre y un hijo se parezca. De hecho, a mí siempre me dicen que mis hijos se parecen a mí, aunque yo no lo veo tanto. Todo el mundo me dice, igualitos a ti. Eso siempre es lo que nosotros esperamos de un padre y un hijo. Otra vez, Dios quiere que nos pongamos en su lugar. ¿Qué esperaríamos nosotros del hijo de alguien? Si nosotros somos hijos de Dios, es que nos parecemos a Dios. Eso le pasaba a Jesús. Fíjense, cuando Felipe le pregunta a Jesús, le dice, muéstranos al Padre, estoy en Juan 10, versículos 32 en adelante, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Otra vez, Jesús lo usaba siempre para que la gente viera al Padre en él. Y después los fariseos, los religiosos, lo querían apedrear. Y Jesús les pregunta, estoy otra vez en el capítulo, les había dado el capítulo equivocado anterior. Estaba en el capítulo 14, ahora estoy en el capítulo 10. Le dice, Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombres, te haces igual a Dios. Entonces vemos de que esa relación de padre e hijo lleva una semejanza. A nosotros nos gusta decir, somos hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros decimos o pensamos que somos hijos de Dios, debemos de incluir de que debemos de parecernos a Dios. Entonces la obediencia que espera el Padre, ya aquí no viene como la del Señor, que es la obediencia de yo te mandé a hacer, hazlo. Aquí es de que tú lo vas a hacer porque eres como Él. Así como Jesús hacía las obras de su Padre, así nosotros hacemos las obras de nuestro Padre. Yo recuerdo en el primer trabajo que tuve aquí en Canadá, trabajaba en un taller hacíamos cableado, y quien me está entrenando me dice, ven acá, pues, te voy a enseñar a soldar unas cosas, y yo me explica cómo hacerlo, y yo lo sueldo,
eran soldar cables, y me pregunta, ¿dónde aprendiste a soldar? Y yo en mi casa. Y para ella no era la respuesta que se esperaba, como que, o sea, ¿cómo aprendiste a soldar en tu casa? Y yo, bueno, porque mi papá es técnico electrónico y yo aprendí a soldar en mi casa. Asimismo, todo lo que nosotros hacemos lo aprendemos de nuestra casa, de nuestro Padre, de nuestro Señor. Sí, Dios es nuestro Padre, entonces las cosas que nosotros vamos a hacer reflejan nuestra relación que tenemos con Él, como lo haría con nuestro Padre terrenal. Asimismo, nosotros debemos de ser lo que esperaríamos de nuestros hijos, porque Dios también, viendo a nosotros como hijos, espera de nosotros que lo sigamos a Él y que nos parezcamos a Él. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Veíamos que llegamos a ser siervos de Dios porque Él nos compró. ¿Cómo entonces llegamos a ser hijos de Dios? Y eso también nos lo explica la Biblia en el Evangelio de Juan, al principio, en el versículo 1. Los busco. No, estoy en la página que no es. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Ahora, cuando Jesús le estaba explicando eso a los judíos, había un problema. Ellos pensaban que ellos eran hijos de Dios por su linaje, porque eran hijos de Abraham. Y después de este pasaje tuvieron un pequeño altercado al respecto. En el capítulo 8 de Juan, dicen los fariseos, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos, escuchando esto, dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos estaban convencidos de que su padre era Dios, y Jesús los corrige y les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de él he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces ellos que creían ser hijos de Dios por su linaje, por el país al que pertenecían, Jesús le dice que no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Ahora, muchas personas hoy incluso creen que son hijos de Dios por tener una religión. Ahora, si ellos, a pesar de todas las promesas que tenían en el Antiguo Testamento, a pesar de que Dios los había sacado de la nada y había creado una nación para ellos, Dios les dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Qué podría pasar con nosotros si solamente pensamos que somos hijos de Dios porque tenemos una religión? Pues no, para ser hijos de Dios necesitamos a Jesús. Otra vez es a través de Jesús, así como es a través de Jesús que venimos a ser siervos, es a través de Jesús que venimos a ser adoptados y venimos a ser hijos de Dios. Dice Pablo en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces es a través de Jesús que podemos ser hijos de Él. Y siendo hijos, somos herederos. Y esa parte es la que más nos gusta, porque muchas veces decimos, bueno, mi padre es el dueño del oro y la plata. Pensamos, bueno, mi padre es Dios, mi padre tiene todo, mi padre me puede dar todo. Pero sobre todo, a través de Dios tenemos la vida eterna. A través de esta herencia tenemos la vida eterna. Y lo decía Pablo en la carta a Tito, decía, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, no es por nuestras obras que somos salvos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es a través de Jesús, por misericordia, para ser justificados por su gracia, viniendo a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Somos herederos y ahora tenemos la esperanza de vida eterna porque somos hijos de Dios. Entonces vemos que Dios se presenta como nuestro siervo, nosotros sus esclavos, como nuestro padre, nosotros sus hijos. Tenemos que ahora que parecernos a Él como un hijo a su padre. Y viene la tercera relación que Dios también usa para mostrar su relación con nosotros, que es esposo y esposa.
Y si la primera era la que no nos gustaba y la segunda más popular, yo diría que esta no es tan conocida. Nosotros somos la esposa del Señor. Esa idea de que somos la esposa del Señor viene incluso del Antiguo Testamento. Isaías en el capítulo 54, versículo 5 decía, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Vemos entonces de que Dios se presentaba a su pueblo como su esposo. Y otra vez, la idea de esta relación es hacer énfasis en algo que no lo estamos viendo ni en la relación de señor-siervo ni en la de padre-hijo, y es la fidelidad. Aunque podemos conseguir pasajes como en el caso del Señor que dice, nadie puede servir a dos señores. Ciertamente cuando vamos al ejemplo de esposo y esposa podemos entender mejor desde nuestro punto de vista humano la fidelidad que Dios espera. Dios es exclusivo. Él no quiere Él no permite que nosotros tengamos otro Dios aparte de Él. Y lo decía en el Antiguo Testamento, es el primer mandamiento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, en Éxodo 20, Deuteronomio 5, lo conseguimos. No podemos tener otro Dios que no sea Dios. Y en eso es lo que se parece a la relación esposo-esposa. Ahora, muchas veces nosotros cuando vemos cosas que podrían ser catalogadas de adoración, decimos, bueno, pero ¿qué le molesta a Dios de que si yo le dedico tanto tiempo a Dios, vaya y en otro momento tenga algún tipo de adoración con otra cosa? Bueno, sería como si nosotros a nuestra pareja dijéramos, bueno, mi pareja me atiende cuando yo llego de trabajar, cuando yo estoy trabajando, no importa que esté atendiendo a otro. Ciertamente no lo veríamos así porque somos exclusivos, queremos de que nuestra pareja sea solamente para nosotros. Así mismo es el Señor y por eso usa este ejemplo, el ejemplo del esposo y la esposa, porque nosotros tenemos que ser fieles a Él. No podemos tener otro Dios que no sea Él. Por eso vamos a ver también en el Antiguo Testamento que muchas veces se usa la palabra fornicación para referirse a la idolatría, a la infidelidad espiritual. Cuando la gente iba y se buscaba a otro Dios, Dios se sentía como, o se representa a sí mismo como que está siendo engañado, como la pareja que está siendo engañado. Hay un pasaje muy extenso, vamos a leer una parte solamente, que está en Ezequías 18. Ezequías 16, perdón, del versículo 8 en adelante vamos a leer, Ezequías 16. Y en este pasaje Dios él está hablando a Jerusalén. Y vamos a ver que al principio Dios se presenta muy romántico, ¿no? Pero a la final vemos cómo se comporta esta mujer, Jerusalén. Yo cuando leo este pasaje, yo siempre siento celos. Pero no el celo, no vamos a decir, el celo que siente el Señor cuando caemos en idolatría. Yo siento el celo de que un hombre podría sentir por una mujer. Y yo cuando entiendo de que Dios se está refiriendo a su pueblo ahí, digo, bueno, que yo nunca sea como este pueblo, como se representa en esa mujer. Y vamos a leer un poco del 8 en adelante, capítulo 16 de Ezequiel. Y dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí tu tiempo era tiempo de amores y entendí mi manto sobre ti. Y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste mía. Te lavé con agua, te lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y una hermosa diadema puse en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Le está hablando de Jerusalén, ¿no? Y él antes le hace, se acordaba de que Jerusalén había sido abandonada, le dice, bueno, tú venías de naciones paganas. Le dice, yo te tomé, dice, fuiste mía, dice, yo te lavé, yo te adorné, dice, yo te proveí, le dice que le dio harina. Y dice que ella fue hermosa. Pero fíjense, Dios le dice, fuiste hermosa por la hermosura que yo puse en ti. Ahora, esto lo podemos ver, bueno, como es la historia de una princesa, ¿no? De las películas que siempre vemos. Bueno, la muchacha que no tenía nada y llegó el príncipe y le dio todo lo que ella necesitaba. Algo así nos está presentando el Señor con Jerusalén. Nos está diciendo, ella no era nada y yo la convertí en lo que es. ¿Y qué pasa después? Si seguimos leyendo, dice, pero confiarte en tu hermosura
y te prostituiste a causa de tu nombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste con ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Y no vamos a seguir leyendo, pero si ustedes alguna vez leen ese pasaje completo, se van a dar cuenta de que Dios les sigue reclamando y les dice, bueno, mira, dice los nombres, le dice, fornicaste con los asirios, con los egipcios, con los babilonios, le dice, los vestidos que yo te di, los agarraste para dárselos a tus ídolos, la comida que yo te di, se las ofrecías a tus ídolos, dice, los hijos que te di, los sacrificaste delante de tus ídolos. Al final le dice, eres peor que una prostituta porque la prostituta recibe dinero, en cambio tú pagas para que vengan a acostarse contigo. Es muy fuerte y muy gráfico, si se lo leen. Porque Dios está buscando que nosotros nos pongamos en su lugar. ¿A quién le gustaría que su pareja fuese así? Así mismo es el Señor. Cuando dice, bueno, si yo siempre estuve contigo, te di todo lo que necesitaba, llegaste hasta ese lugar porque yo quise, ¿por qué cuando no te gustó algo te fuiste detrás de un ídolo? Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando no nos gusta algo decimos, bueno, pero tal vez aquel ídolo puede darme lo que mi Dios no me está dando. Y eso era lo que pasaba con ellos. Ellos, cuando se fueron con los egipcios o con los babilonios, siempre pensaban, esas son naciones grandes, son naciones poderosas, tienen grandes ejércitos, tienen muchos caballos, tienen muchos carros. Sus dioses deben ser mejor que nuestro Dios que nos tiene aquí pasando necesidad. Lo que ellos no veían es que Dios siempre había estado con ellos desde que ellos no eran nada y de que Dios le había dado todo lo que ellos necesitaban, pero no era lo que ellos querían. Ellos querían lo que el otro, que no era Dios, que era un ídolo, podía darles. Y pensaban, bueno, vamos a agarrar entonces los ídolos de las otras naciones y los vamos a hacer nuestros dioses para que nos vaya mejor. Muchas veces nosotros hacemos eso, pensamos, bueno, lo que Dios no me da, yo lo puedo conseguir de otra manera, por otro Dios. Y miren, muchas veces nosotros pensamos, bueno, pero yo no soy idólatra porque yo nada más creo en este Dios, yo no ando creyendo ni estatuas ni nada parecido. Recordemos siempre lo que pasó cuando el pueblo salió de Egipto, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. El becerro de oro que ellos hicieron no era el dios becerro. El becerro de oro tenía nombre. ¿Cuál era el nombre del becerro de oro? Era Jehová. Aarón dice, vamos a hacer fiesta para Jehová. ¿Por qué era Jehová? Porque en ese momento Jehová estaba en el monte y había dicho que nadie se acerque al monte, porque el que se acerque al monte va a ser apedreado, atravesado con saetas. Decía, tienen que purificarse, no se pueden acercar a mí sin purificarse. El becerro no decía eso. El becerro era lo que a ellos les gustaba, era una imagen de un animal tierno que podía, qué sé yo, darles la sensación de prosperidad, que además era de oro, como a ellos les gustaba. Entonces a veces nosotros muchas veces agarramos a Dios y decimos, bueno, vamos a hacer de Dios lo que yo quiero. Y se va a llamar Jehová. Entonces digo, yo no soy idólatra porque yo adoro a Jehová. Cuando nosotros cambiamos a Dios por algo que no es Dios, Dios va a sentir celos. Y otra vez, la idea del ejemplo es que nosotros nos pongamos en su lugar. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo me sentiría yo si mi esposa me cambia por mi hermano gemelo? Y me dice, bueno, pero es que él es igualito a ti. Que nos pongamos en el lugar del Señor, de que el Señor es celoso con nosotros. Cuarta relación, nada, nos falta mucho, esta es corta. La cuarta relación, la nombra Jesús, es entre un amigo y un amigo. Y esta es diferente a las otras porque los dos tienen la misma palabra, ya no es señor siervo, padre, hijo, esposo, esposa. Me perdonan si pongo como el esposo arriba primero que la esposa, yo sé que eso no les va a gustar, pero en la Biblia, en los ejemplos, en el contexto de lo que leímos era así. Pero aquí a Jesús viene amigo y amigo. ¿Cómo es eso de que somos amigos de Dios? Bueno, ¿saben que eso también existía en el Antiguo Testamento? Aunque lo dice Santiago. Santiago habla de Abraham y dice Santiago en el capítulo 2, versículo 23. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es que ¿cómo podemos ser entonces amigos de Dios? Porque otra vez, si alguien viene y nos pregunta ¿cómo es tu relación con tu Dios? Bueno, mi relación con mi Dios es como mi relación con un siervo, con un señor, que va a ser difícil de explicar, con un padre, con un esposo.
pero también Dios es mi amigo. Y Jesús le decía que eran amigos porque Él les explicaba lo que ellos iban a hacer. Y lo dice en Juan 15, versículos 13 al 15, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y es gracias a que somos amigos de Dios que nosotros hoy podemos escuchar y entender esto. Porque si no fuésemos amigos de Dios, Dios no nos explicaría qué está haciendo, no nos hubiese explicado por qué es nuestro Señor o nuestro Padre o nuestro esposo. Él lo hace porque es nuestro amigo. Ahora, ¿cómo somos nosotros con un amigo? Yo creo que la clave aquí es confianza. Nosotros tenemos confianza con nuestro amigo. Y es a veces algo que nos cuesta como que expresar a los que están afuera, los no creyentes, que nuestro Dios no es ese Dios que decíamos al principio tirano y abusivo, sino alguien con quien podemos tener confianza, que nos podemos acercar. ¿Y cómo nos podemos acercar a Dios? Pues a través de Jesús. Porque Jesús a la final no vino solo a enseñarnos dónde estaba el Padre o quién era el Padre, Él vino a abrir un camino para que llegásemos al Padre, y lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 4. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que es Jesús, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Viniendo a Jesús, nosotros podemos hallar misericordia, la misericordia de Dios, y podemos ser restablecidos. Si tal vez hemos estado lejos de Dios, recordemos de que Dios sigue estando cerca. Y lo decía, creo que esa parte la salté, pero cuando a Jerusalén, cuando le decía como esposa que había sido infiel, Dios le dice que no va a romper su pacto con ella. De hecho, Jeremías le dice: vuélvete a mí, dice Jehová. O sea, aun cuando la esposa era infiel, Dios seguía estando allí como: ven a mí otra vez. Y por eso vemos que al final en Apocalipsis, otra vez, Jerusalén vuelve a aparecer, dice, como una novia vestida de blanco para casarse con su Señor. Porque Dios sigue estando allí, esperando que nosotros aceptemos nuestra relación con Él. Nuestra relación como siervos, como hijos, como esposa, como amigos. Tal vez ya ustedes habían escuchado esto, tal vez no lo sé. Pero aplica para todos. Aplica para el que está comenzando el camino del Señor, aplica para el que ya tiene tiempo. De que nosotros siempre tenemos que ver a Dios como alguien vivo, como una persona con la que tenemos una relación. Nunca podemos ver a Dios como algo que está detrás de una religión o aquí en un edificio físico, sino alguien como una persona que espera de nosotros lo que una persona esperaría. Espera de nosotros lo que esperamos nosotros de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros siervos, de nuestros amigos. Si usted nunca ha dado ese paso de aceptar lo que Dios le está ofreciendo, ¿qué le está ofreciendo el Señor? Bueno, el Señor le está ofreciendo una relación con usted. Si usted nunca lo ha hecho, hoy es el día de hacerlo. Para tener una relación con Dios es sencillo. Lo primero que hay que hacer es aceptar el señorío de Cristo sobre nosotros y rechazar el señorío del pecado. Si Cristo reina sobre nosotros y el pecado ya no reina, entonces nosotros somos hijos, tenemos vida eterna y comenzamos una nueva vida, porque la vida eterna no comienza cuando nos morimos, comienza el día de hoy. Así que yo los voy a invitar, si nunca han hecho una oración diciéndole al Señor que aceptan su señorío, que lo hagamos hoy. Yo les voy a invitar que ustedes en su corazón puedan entender esta oración y repetirla. Señor, te doy gracias porque proviste salvación a través del sacrificio de tu Hijo. Te pido, Señor, perdón por la vida que he llevado de espaldas a ti. Quiero, Señor, ser parte de tu familia, ser parte, Señor, de ser un siervo de ti, ser como una esposa pura, limpia para ti.
Te pido, Señor, que habiéndome lavado, me aceptes. Señor, que me guíes de ahora en adelante y pueda yo crecer en ti, Señor. Amén. Si ustedes han entregado hoy su vida al Señor, yo les voy a pedir que se pongan de pie. ¿Por qué? Créanme, yo estuve allí y a mí tampoco me gustaba que me mandaran a poner de pie. Porque ustedes, si están aquí hoy, no es para dar ese paso solos, es para dar ese paso con nosotros. Que si nunca lo habían dado, hoy nosotros podamos orar por ustedes y ayudarlos a crecer en su vida en Cristo. Si hoy tú quieres comenzar esta nueva vida de la mano de tu Señor, de tu esposo, de tu padre, de tu amigo, ponte de pie y oraremos por ti, más nada. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias nuevamente porque tu palabra no vuelve vacía. Te pido, Señor, de que tú, que conoces los corazones, abras camino para que la gente se acerque a ti, que podamos conocerte cada día un poco más. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste, todo lo hiciste perfecto, nosotros no hemos hecho nada. Lo único que podemos hacer es abrir nuestras manos y aceptar el regalo. Amén. No hay nadie como nuestro Dios, quien cabalga sobre los cielos para venir a tu ayuda. El eterno Dios es nuestro refugio. Cristo es mi refugio, la roca fuerte, mi salvación. Él es mi gran guerrero y al enemigo venció. Refugio, la roca fuerte, mi salvación. Él es mi gran guerrero y al enemigo venció. Él es quien me da poder para vencer a mi adversario. Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo, porque Él es Dios de guerra. Él es Dios de batalla, Él es Dios de victoria, y al enemigo venció. Cristo es mi refugio, la roca fuerte, mi salvación.
venció. Porque Él es Dios de guerra y Él es Dios de batalla y Él es Dios de victoria. Y al enemigo venció. Y al enemigo venció. Y al enemigo venció. ¡Qué victoria nos ha dado el Señor! Gracias, Señor.